Algunas características de estas funciones que son importantes para reafirmar o para presentar. A ver. Una de ellas es lo que se llama transparencia referencial. ¿Sí? Es un nombre raro, difícil, pero para una idea que no es tan complicada. ¿Sí? La transparencia referencial lo que nos permite hacer es garantizar la independencia de distintas porciones del código. ¿Sí? Que lo que hago en una parte no afecte lo que hago en otra. Pero más específicamente, si yo tengo una expresión, por ejemplo, muy simple, una suma, x más y, o, si quieren, en lugar de y, más cualquier f de x, ¿sí? Lo escribo en lenguaje más matemático por ahora. La idea de transparencia referencial se basa en las matemáticas y lo que dice es que si f de x me devuelve un resultado, ¿sí? Da lo mismo. Por ejemplo, si f de x devuelve 7, es exactamente lo mismo que en lugar de poner x más f de x, ponga x más 7. ¿Sí? Y f, en cualquier contexto que la use, da lo mismo que llame a f o que ponga su resultado, decimos que mantiene la transparencia referencial. ¿Sí? ¿Qué es lo que permite esto? Que f no haga cosas raras. Que el resultado de f no dependa de otras cosas que de sus parámetros. Que f no modifique otras cosas que no sean simplemente dar su resultado. Mientras una función lo único que hace es recibir parámetros y devolver valores, ¿sí? Y decimos que mantiene la transparencia referencial. Lo digo de vuelta. Si el resultado de una función, o lo que una función hace, depende únicamente de los valores que ingresa, ¿sí? Mantiene la transparencia referencial. ¿Por qué? Porque ni es afectado por el contexto, ni afecta al contexto de otra manera. ¿Sí? Entonces, si garantizamos que todas las funciones mantienen la transparencia referencial, las distintas porciones del código se pueden llevar bien entre ellas sin entrar en conflicto. ¿Sí? Eso es lo que pasa en la programación funcional. Todas las funciones que hagamos, ¿sí? Van a mantener esa idea. Cada vez que llamo a f y le invoco con 1, devuelve siempre lo mismo. F de 1 siempre es 7, por ejemplo, independientemente del momento en que la llame. ¿Sí? Cosa que con funciones de otros paradigmas no es así. Cuando una función en otros lenguajes permite usar variables globales, por ejemplo, ya su resultado cambia. ¿Sí? Hay información que permanece antes y después, ya la transparencia referencial es más difícil de mantener. Entonces, en funcional, una primera característica de las funciones que vamos a manejar es que mantienen la transparencia referencial. Bien, otra idea importante es que no hay efecto. ¿Sí? Con las funciones no transformamos la realidad, no cambiamos el mundo sobre el cual trabajamos. Nuestro mapa no modifica el territorio, ¿sí? Construye algo nuevo. Nuestras funciones construyen nuevos mundos a partir de los mundos existentes, pero nunca modifican, destruyen, dañan lo que está. Si a esta función que está acá ingresa, no sé, una cosa cualquiera, ¿sí? Ingresa, no sé, esto, y sale otra cosa, esta cosa es distinta a esto. Se basó en esto, en el proceso de fabricación de esto no se destruyó la materia prima. Muchas veces se usa la comparación también de la función como fábrica. Entra materia prima, sale producto terminado. Pero es un tipo de producción, de transformación, de representación, mejor dicho, que no destruye lo que está. No cambia la materia prima. Produce algo nuevo sin alterar aquello que entró. Entonces, en ningún momento vamos a hacer cosas como una asignación destructiva, cambiar el valor de una variable, ¿sí? Son todas cosas típicas de otras formas de programar que acá no tienen sentido. En otras palabras, a las variables, más que verlas como casilleros en los cuales vamos metiendo cosas, y cada vez que metemos algo se destruye lo que había antes, vamos a verlas más en un sentido matemático.
la variable varía en el sentido de que puede valer distintos valores. En distintas invocaciones podría valer distintos valores. Entonces, esa idea de no asignación, de no provocar efecto, es muy importante en la operación funcional. Y una tercera idea, que también está relacionada con las anteriores, es la ausencia de mecanismos de control. Más que por la positiva, decimos en este caso por ausencia, ¿sí? No hay ninguna forma de hacer una iteración, o un for, o un if, al menos de la forma que estamos acostumbrados. No vamos a pensar algoritmos a partir de esas estructuras de control, ¿sí? Va a haber otras formas de organizar que algo pase antes, algo después, que la entrada de una función sea la salida de otra, que una función reciba otras funciones como parámetro. Va a haber distintas formas de combinar las funciones, pero no va a ser, repito, la típica, lo que en una programación imperativa representamos mediante, o bien las casitas, ¿sí? Que hacían tal vez en algoritmos, o los ciclos de iteración, ¿sí? O con la otra metodología de diagramación, ¿no? Los rombitos, las flechitas, sí, no. Este tipo de estructuras de control no van a estar presentes en la programación funcional, ¿sí? Y vamos a ver cómo, a pesar de eso, igual podemos hacer programas que hagan una cosa varias veces, o que resuelvan algún tipo de alternativa, que en algunos casos se haga de una cosa y en otros casos de otra, ¿sí? Pero sin estas estructuras de control. Ni siquiera de secuencia, ¿sí? Vamos a ver cómo, por ejemplo, para que algo se realice después de otro, más que poner en líneas sucesivas, esto, vamos a hacer, por ejemplo, que una función tome como entrada lo que otra función da como salida, ¿sí? Composición, en términos matemáticos, que también van a aplicarse en la programación funcional. Bueno, esas fueron algunas ideas iniciales de la programación funcional.